Si el fin principal del principio regulador, que nos llama a hacer lo que Dios dice como Él lo dice cuando Él dice, en su palabra, si el fin principal del principio regulador y de los elementos del culto es dirigir la atención del adorador de sí mismo a Dios, es importante preguntar si esto es lo que hace nuestra música cuando cantamos o se usan instrumentos musicales en el culto. ¿Dirige la música o los cánticos nuestros pensamientos a Dios como Él se ha revelado en su palabra? ¿Nos anima a alabarle por lo que Él es? ¿Nos llevan estos cánticos a pensar correctamente en las grandes obras que Dios ha hecho a favor de nosotros para nuestra salvación? ¿Evoca un sentido de gratitud por lo que Dios ha hecho? ¿O evoca meramente una alegría temporal o carnal? Me temo que mucha de la música que se canta en la iglesia cae bajo esta última categoría. Mucho de lo que supuestamente se ofrece al Señor es realmente un fuego extraño, algo que Él no mandó. Algo que lleva a la persona a sentirse bien y alegre con cierta conciencia de que supuestamente ha adorado a Dios, pero no es así. Ahora bien, no estoy en contra del acompañamiento musical en la iglesia, pero existe el peligro que una iglesia local posea un acompañamiento que provoque en la congregación una sensación engañosa de sensibilidad espiritual, cuando se trata más bien de una experiencia puramente estética e incluso carnal. Es verdad que cantar himnos o salmos puede producir gozo y alegría. Cuando pensamos en las verdades que cantamos sobre la gracia y la bondad de Dios. Sin embargo, mucha de la alegría, a veces euforia, que vemos hoy en los cultos, no se debe a estas cosas, sino a una mera experiencia placentera, estética o carnal. La misma sensación y experiencia que goza un incrédulo cuando va a cualquier clase de concierto musical. Entonces no debe sorprendernos que la gente, después de haber tenido una fabulosa experiencia, mientras cantaban y se reían, salgan de los cultos diciendo: ¡qué culto maravilloso! Esta declaración, sin embargo, no significa necesariamente que sus corazones y vidas fueron transformados y que realmente tuvieron una verdadera y santificadora comunión con Dios. Más bien es su manera consciente o inconsciente de decir que pasaron un buen tiempo. Posiblemente no tuvieron un pensamiento serio acerca de Dios, que haya hecho un impacto que transformó sus actitudes o prácticas o sus vidas. Es impresionante el divorcio que hoy se hace entre la adoración en la iglesia y la manera en que las personas viven. ¿Cómo por un lado pueden hablar de que están teniendo una experiencia y esa experiencia, en lo que respecta a la experiencia en sí misma, es real para ellos? Que están teniendo una experiencia con Dios, con Cristo, mientras alaban, cantan, etc.
Llegan a sus casas, no respetan a sus padres, no se respetan a sus madres. Hay un conflicto aquí, un conflicto allá. ¿Qué clase de adoración fue esa? ¿Transformó realmente? ¿Santificó realmente? Que usted pueda tener una experiencia donde usted sea sensible supuestamente a cosas espirituales. Bien, pero ¿cuántas veces nosotros no hemos tenido esa clase de experiencia después de salir, de haber alabado al Señor en privado? Qué bueno esto, qué bueno lo otro. Y acá, y de momento se nos acerca nuestra esposa o se acerca nuestro hijo con cierta... ¡Mira, déjeme quieto! Pero ven acá, tú no tenías una comunión especial con el Señor cuando tú te reuniste para adorarle. Ay, si usted le pregunta, ay, sí, yo me sentía. Y realmente, hermanos, es ese tipo de experiencia gañosa de sensibilidad espiritual, cuando realmente no estamos teniendo comunión con Dios. Y es triste ver las multitudes de jóvenes que se reúnen y son sinceros. Y para ellos esto tiene significado y ellos se sienten que realmente están adorando a Dios. Cuando en muchas de estas cosas no es la realidad. Y como usted sabe, pastor, por los frutos los conoceréis. Dice no Piñero, sino la Biblia. Por otra parte, cuando una congregación posee un espíritu pobre de adoración, no debemos atribuirlo a la falta de instrumentos musicales, o grupos de alabanza, o música contemporánea. Cuando una congregación posee un espíritu pobre de adoración, no debemos inmediatamente atribuirlo a la falta de instrumentos musicales o grupos de alabanza o música contemporánea. La verdadera adoración comienza con un corazón regenerado, influido por el Espíritu Santo y la palabra, que realmente como objetivo principal no es la sensación, no es sentirme como que estoy teniendo por más serio que esté, es honrar a Dios. De manera que, si uno entiende eso, aunque uno no se sienta muy bien, tal vez porque no durmió anoche como tenía que haber dormido, o algo pasó porque tenía que atender el bebé, y no se siente con ese como que deseo, como que siento, ya uno sabe que la adoración a Dios no es una cosa de eso, es primero honrar a Dios. Así que de principio, pidiendo la ayuda del Señor, me entrego a adorar a mi Dios, porque el objetivo no es que yo me sienta bien, sino que Dios, con la ofrenda que le he traído de un corazón contrito y humillado, lo ha recibido y ha honrado a Dios. La verdadera adoración comienza con un espíritu regenerado. Con un espíritu regenerado, un corazón regenerado, influido por la palabra, por el Espíritu y la palabra de Dios, que quiere realmente adorar a Dios. Si el creyente realmente quiere adorar a Dios, no necesita esas cosas para adorarlo. Pablo y Silas no dependieron de esas cosas para adorar a Dios. Yo casi quiero asegurarlo, pero voy a dejarlo y lo voy a poner 99% de que estoy correcto. Pero voy a dejar 1% porque tal vez hay algo que se me escapa. Pero yo le aseguro que allí no había gente con arpas en la prisión, en aquel calabozo, acompañando a Pablo y a Silas para que cantaran al Señor. Y eso no fue lo que les animó a cantar al Señor en esas circunstancias. Jesús y sus discípulos necesitaron esas cosas y ellos cantaron juntos un himno.
Y después el Señor salió para ser arrestado. Si nosotros no cultivamos una relación correcta con Dios, ni tomamos en serio su palabra, ni damos muerte al pecado remanente, ningún instrumento musical podrá realmente llevarnos a ofrecer a Dios la adoración bíblica que Él merece y que transformará nuestra vida y nuestros corazones. Miren la vida de Elvis Presley. Cantaba gospel songs. Lo hacía con alegría. A mí no me lo dijeron, yo lo vi. El vídeo, usted sabe, no fue personal. Lo hacía con alegría, tenía una grata y emocionante experiencia. Cuando lo hacía, usted podía ver a ese individuo cantando the old gospel songs. Pero esta experiencia grata no transformó su vida. Su impiedad y mundanalidad muestran su impenitencia y perdición. Debemos estar preocupados cuando nuestra experiencia de adoración personal o congregacional no produce frutos de justicia o de santidad. Y eso es para nosotros aquí, hermanos. Salimos de aquí contentos, la palabra se predicó, qué bueno, pero tuvo esa alabanza, esa adoración, un impacto transformador en nuestras mentes, corazones y vidas. Debemos estar preocupados cuando nuestra experiencia de adoración personal o privado o congregacional no produce los frutos de justicia y de santidad que deben producir. Probablemente eso se debe a que hemos presentado a Dios un fuego extraño en la adoración o que realmente no le hemos adorado como Él manda en su palabra. Lo que debe elevar nuestros afectos en la adoración congregacional es la gloriosa presencia de Dios, no un mero deleite musical. Salmo 27:4 declara una cosa: he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para un deleite musical. No, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Ante el peligro de esa experiencia engañosa de sensibilidad espiritual, los pastores y líderes de la iglesia no deben exponer a su rebaño a ese ambiente o a cualquier otra iglesia que promueve o fomenta ese tipo de experiencia. Al contrario, esos pastores deben proteger a su rebaño, si van a ser fieles a Dios y a su rebaño. Dios los llama como pastores a velar por sus ovejas y a conducirlas hacia esos pastos sanos de enseñanza bíblica que les darán el conocimiento y el discernimiento espiritual para rechazar todo tipo de experiencia engañosa de sensibilidad espiritual, aún en la misma iglesia. Por esta razón tenemos que mantener en el culto un ambiente y adoración centrados en Dios, un ambiente en que Dios es glorificado y las ovejas son expuestas continua y sustancialmente a la verdad que santifica el alma y las lleva a tener una comunión real, vigorosa, creciente y edificante con Dios. De esta manera podrán adorar a Dios como Él manda en su palabra. Por otra parte, si exponemos a nuestras ovejas a ese ambiente que fabrica o promueve ese tipo de experiencia estética y carnal, estaremos derrumbando lo que edificamos mediante la enseñanza y predicación de la palabra de Dios y el ministerio pastoral. Estaremos animando a nuestras ovejas
a buscar y a desear ese tipo de experiencias engañosas que no edifican y que no honran a Dios. Aún más, es necesario que los pastores guarden a sus ovejas de ese espíritu que promueve el evangelicalismo contemporáneo que busca o permite que la cultura cree el ambiente en el que se adora a Dios. Las ovejas deben resistir ese espíritu y los pastores deben cuidar a sus ovejas de esa clase de espíritu y de ambiente. No son solo los líderes pastorales, dice este señor de quien cito, no son solo los líderes pastorales de la iglesia emergente los que han cedido a la sed cultural de lo contemporáneo. Este espíritu está presente a través del evangelicalismo y creo que el que estoy citando es David Wells. En su libro The Courage to be Protestant, el valor para ser protestante, David Wells indica cómo a través de los últimos 30 años los evangélicos han descubierto la cultura. Wells procede a observar que este descubrimiento de la cultura no ha llevado a una crítica de la misma de parte de los evangélicos, sino más bien un abrazo de ella al por mayor. Los evangélicos han introducido la cultura en la iglesia. Wells escribe acerca de los evangélicos. Lo que ellos quieren saber acerca de la cultura es simple y fácil de descubrir. Ellos quieren saber cuáles son las tendencias y las modas que desgrañan la superficie de la vida contemporánea. No tienen ningún interés en lo absoluto por lo que está detrás de las tendencias o de las modas. Ningún interés en lo absoluto sobre cómo es que nuestra cultura modernizada en el oeste les da forma a los horizontes personales, produce apetitos y nos provee de maneras de procesar el significado de la vida. Todo esto parece ser una materia bastante compleja e inútil. Pragmatistas hasta la última gota de la sangre, tales evangélicos, y todavía estoy citando a David Wells, por favor, es David Wells, pragmatistas hasta la última gota de la sangre, tales evangélicos ya se encuentran dentro de las aguas culturales, no para entender lo que hay allí, sino para ganar algo del movimiento. La iglesia evangélica se ha sumergido en la búsqueda cultural del progreso y lo que se ha perdido en la estela de tal búsqueda es la sana doctrina bíblica y la adoración bíblica reverente. Los pastores del progreso, vestidos de traficantes del mercado y de empresarios, han arrasado la tradición y el cristianismo confesional para edificar el ícono del evangelicalismo del siglo XXI, la mega iglesia. Según ha observado Os Guinness, gran parte del evangelicalismo ha edificado la iglesia sobre sola cultura en vez de sola escritura. Sola cultura en vez de sola escritura, principio regulador, lo que Dios manda en su palabra.